Hola a todos y todas que se van sumando. Mi nombre es Agustina de Luca, soy directora de comunidad de la Carta Internacional de Datos Abiertos. Si les parece, vamos comenzando entonces, a medida que se van sumando más personas. Los invito y las invito a contarnos por el chat de dónde se están sumando, de qué organización o de qué gobierno y de qué país, para conocernos un poco más. Y bueno, y comenzamos entonces. Esta presentación de este encuentro y donde vamos a presentar esta herramienta a la que le llamamos el creador de compromisos de OGP, se enmarca en un proyecto colaborativo que estamos llevando adelante con Global Integrity, con la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos, con la Red Africana para los Datos Abiertos y con la Red de Datos Abiertos para el Desarrollo, para promover la utilización y la creación de compromisos de lucha contra la corrupción a través de la apertura de datos, y se enmarca en este proyecto co-esponsoreado y financiado por la Alianza para el Gobierno Abierto y el Banco Mundial, llamado el Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples, o el Multi-Donor Trust Fund, más conocido, con otras organizaciones que están desarrollando proyectos en esta misma línea. Nosotros hace casi 2 años estamos en este trabajo, trabajando particularmente con América Latina y con África, apoyando los procesos nacionales y subnacionales en redactar compromisos, y a lo largo de las experiencias y las conversaciones que hemos tenido y los análisis que hemos realizado, y de lo cual más adelante Jorge Flores de Global Integrity les contará un poco más, estamos desarrollando 2 herramientas que creemos pueden apoyar a los gobiernos y a las organizaciones, a todo el ecosistema de gobierno abierto de cada país o ciudad en el marco de OGP, para elaborar mejores compromisos. Así que estamos desarrollando la segunda actualmente, pero hoy estamos presentando esta primera, que creemos que puede apoyar mucho a quienes están co-creando actualmente o quienes se enmarquen en ese proceso. Entonces, en el día de hoy vamos a contar con una intervención, en primer lugar, de María Barón, que es directora y fundadora de Directorio Legislativo y a su vez representante del Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto. Actualmente es la copresidenta del Comité Directivo. Después vamos a pasar con Jorge Flores para contarles un poco más de qué es lo que estuvimos analizando y explorando en el marco de este proyecto. Luego les voy a presentar bien concretamente de qué va esta herramienta y compartirles el link al documento como tal para que lo puedan utilizar. Y finalmente con Celia Urbieta, que es la responsable de Gobierno Abierto del Gobierno de Paraguay, para contarnos un poco desde la experiencia de ellos cómo ven este documento, esta herramienta, cómo planean utilizarla en su proceso local y qué les puede brindar. Así que sin más, le doy la palabra a María para que nos cuente desde el lado de OGP cómo están trabajando, cuáles son las prioridades de este año, por qué es importante este tema para ustedes. Gracias, Agustina, y obviamente muchas gracias a todas las organizaciones que trabajaron en este proyecto y que pusieron un montón de esfuerzo para que hoy estemos acá, y que tengamos la oportunidad de escuchar cómo hicimos o cómo hicieron para llegar a hoy. Y sobre todo también como decías vos, al Multi-Donor Trust Fund, que es el que les dio la oportunidad de poder poner la energía y el tiempo en este producto, que me parece que es súper interesante y súper innovador, para que todos podamos a partir de ahora ser más efectivos en la generación de compromisos, especialmente los que luchamos contra la corrupción, ¿no? Así que me gustaría 2 cositas resaltar, y para no quitar demasiado tiempo y para escucharlos a los demás, que son los que efectivamente van a explicar cuáles son las bondades que tiene esta herramienta, que me parece que son un montón. Lo primero es lo que me pedías que cuente. Como saben, me parece muchos, y si no, lo cuento muy brevemente. Las prioridades para este año que tenemos como los copresidentes de la Alianza para el Gobierno Abierto, o del Comité Directivo de la Alianza, yo misma y el Gobierno de Corea, son 3, ¿no? Una de estas prioridades es la lucha contra la corrupción.
Y esto, después de mucha conversación con muchos de los gobiernos y especialmente con el de Corea, para tratar de que la lucha contra la corrupción al final y después de mucho trabajo pueda estar en los headlines y en los titulares de lo que, o del trabajo nuestro como parte de la alianza, ¿no? Siempre veíamos que las prioridades rondaban el tema lucha contra la corrupción o la temática lucha contra la corrupción, pero efectivamente nunca se la nombraba como tal. Entonces hicimos ahí un poquitito de esfuerzo. Em, y esto es nada más que tratar de visibilizar esta lucha en América Latina, pero también en otros lugares del mundo, dado que hay muchas organizaciones y mucha comunidad que está en este tema hace mucho, o que estamos en este tema hace muchos años. Y posteriormente, digo, para no detallar, ¿no?, todos los temas, subtemas que incluyen corrupción, lo que hicimos con el gobierno de Corea y que estamos en ese proceso en este momento es hacer un llamado a la acción, ¿no? Después de este 2020 tan difícil y este 2021 que se presenta como tal y en algunos países con muchos problemas, muchas deudas, mucha necesidad de trabajar en conjunto, eh, elaboramos esto que es como un esfuerzo un poquitito más de pedirle a los países y a los gobiernos específicamente que levanten la vara un poco más y que trabajen con un poco más de profundidad. Estuvieran o no estuvieran trabajando en los procesos de elaboración o de co-creación de planes de acción. Entonces, esto lo que se traduce básicamente es que dentro del comité directivo saben que hay 11 líderes o 11 representantes de 11 organizaciones de la sociedad civil y lo que estamos haciendo hoy por hoy es pedirle a los gobiernos que incluyan o más compromisos sobre corrupción dentro de sus planes de acción si están elaborándolos y si no, que elaboren iniciativas para llevar adelante este año fuera de los planes que tengan que ver también con la lucha contra la corrupción. Y esto lo que estamos haciendo un esfuerzo de advocacy, de llamarlos personalmente y hablar con los ministros de 6 de los 11 países que están en el comité directivo para pedirles esto. Estamos justamente en este proceso y lo que implica básicamente es armar una agenda de temas, de prioridades de las organizaciones que están en esos 6 países. Los 6 países priorizados son Francia, Alemania, Italia, Kenia, Nigeria e Indonesia, ¿no? Ninguno de las Américas. Pero entonces es eso, ¿no? Es tratar de generar ese puente entre las agendas locales y el ministro a través de nosotros como un esfuerzo más. Esto, como verán, estamos viendo si funciona o no, no sabemos si los ministros dirán que sí o que no, por lo menos vamos a hacer el esfuerzo y esperamos que para fin de año alguno de estos gobiernos tome estos pedidos, que son pedidos muy concretos en casi todos los países, ya estamos casi cerrando esta agenda, y esperemos que se comprometan a materializar algo, dado la situación en la que nos encontramos hoy. Ese es el punto 1, un poco para update de qué es lo que estamos haciendo con los compañeros que conformamos el comité directivo. Y el segundo, nada más, y con termino, es linkear esto con la herramienta que se generó a partir del Open Data Charter, y es algo en lo que venimos hablando hace un montón, previo a esta elaboración, y que es cómo hacemos como OGP o como eh, eh, grupo de personas que trabajan con el gobierno abierto para que el gobierno abierto siga en su fase expansiva, tanto en los gobiernos como en las temáticas y como en la sociedad civil, para no depender o para que esto no dependa de un grupo de personas, sino esa expansión debería estar siempre relacionada a la expansión del grupo núcleo dentro de lo que es OGP propiamente dicho. Entonces, ¿cómo siempre es esa pregunta, no? Si no, vamos a necesitar siempre más gente, más presupuesto para poder empujar estas iniciativas. Y la idea que siempre tenemos es cómo hacemos para que la comunidad ayude en sí misma, que no sea OGP el que
con sus recursos humanos que son enormes, y que son un músculo enorme, me refiero, sea el único que empuja esto. Y me parece que esta es una herramienta ideal y perfecta para eso, ¿no? Cómo hacer para que estas iniciativas o estos compromisos de co-creación, que son finalmente iniciativas, sean mucho más efectivos, mucho más concretos, mucho más profundos, mucho más, como decimos en Argentina, de sintonía fina, ¿no? Esos compromisos que por ahí no tenían ni pies ni cabeza antes y que a lo largo de los años nos trajeron dolor de cabeza porque no podíamos ni monitorearlos, no podíamos ir concretamente después a pedirle a nuestros gobiernos que efectivamente lo hicieran. Hoy me parece que a partir de esta herramienta es una posible vuelta de la hoja, ¿no? Podemos dar vuelta a la hoja y decir, podremos, me parece, dar vuelta a la hoja y decir, ahora efectivamente vamos a ser mucho más concretos y abrimos esa posibilidad a que lo que hagamos sea mucho más profundo, mucho más concreto en términos de temática, en términos de, como dice el documento, ¿no? Quiénes son los funcionarios que efectivamente después van a terminar materializando esto, ¿no? Esa metodología SMART, que me parece muy smart, poder traerla a esta herramienta y que efectivamente después podamos decir que nuestros esfuerzos en esta lucha contra la corrupción, y que seguramente en otras comunidades podrán hacer lo mismo, nos traiga más satisfacciones de las que nos trajo hasta ahora, no que no nos haya traído nada. Así que quiero dejar mis dos puntitos ahí, cuáles son las prioridades de los co-chairs de este año, el llamado a la acción, y atar eso a esta nueva herramienta que me parece que si los gobiernos la utilizan y sociedad civil también ayuda a ponerla sobre la mesa, seremos mucho mejores y nuestro trabajo será mucho mejor implementado. Me trae ahí con las últimas palabras. Así que muchas gracias, Agustina, y me gustaría escuchar después la presentación para que todos entendamos bien los detalles para poder utilizarlos. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias María por tus palabras, esperemos que así sea y naturalmente pueden contar con la herramienta para este llamado a la acción para los gobiernos que efectivamente quieran comprometerse a hacer compromisos de lucha contra la corrupción si involucran la apertura de datos. Creemos que esta herramienta puede ayudar mucho a desandar el proceso y bueno, que en definitiva se creen compromisos más medibles y más específicos que lleven a una implementación efectiva y una transformación real. En este sentido, me gustaría darle la palabra a Jorge para que nos cuente un poco cómo llegamos o cuál es nuestra teoría de cambio, cómo llegamos al desarrollo de este compromiso que hemos visto, de esta herramienta, perdón, que hemos visto en el proceso de conversación y de trabajo con distintos gobiernos y organizaciones. Jorge. Muchas gracias, Agustina. Voy a compartir pantalla. Por favor, indíquenme si la pueden ver. Sí, perfecto. Bueno, entonces mi presentación hoy va a ser más sobre el contexto y como lo que nos llevó a crear esta herramienta y al proceso que estamos siguiendo. Entonces voy a intentar ser un poco breve para que Agustina pueda tener más tiempo para hablarnos en detalle de la herramienta y que podamos también conversar un poco. Bueno, mi nombre es Jorge Flores, soy gerente de programa senior en Global Integrity. Global Integrity es una organización sin ánimo de lucro que ya tiene más de 15 años de experiencia trabajando en temas de gobierno abierto, lucha contra la corrupción y mejora de servicios públicos. Y voy a empezar con cómo abordamos este tema del desafío de usar datos para combatir la corrupción, específicamente en el gobierno abierto. Entonces, para entender el desafío, lo que hicimos fue que empezamos a preguntarnos, ok, ¿en qué deberíamos enfocarnos? ¿Cómo deberíamos abordar este tema? Y lo que decidimos fue abordarlo desde la perspectiva de las personas en los países intentando desarrollar esos compromisos y el contexto y los desafíos que enfrentan.
y partimos de estas 4 preguntas. ¿Cuáles son los principales desafíos políticos, técnicos, logísticos que enfrentan los líderes de gobierno abierto al generar compromisos? ¿Qué estrategias utilizan para superar esos desafíos y qué tan exitosas son? ¿Cuáles son los desafíos y las estrategias para superar esos desafíos que utilizan y cómo esto varía según diferentes temas en datos y lucha contra la corrupción, como contrataciones abiertas, beneficiarios finales y otros temas? Y cómo los actores externos brindan apoyo a estos campeones locales, qué ha funcionado y qué no ha funcionado y cuáles son las razones. Para abordar eso, para realmente avanzar en entender el problema, partimos de la experiencia que tienen las organizaciones del consorcio apoyando este tipo de procesos, los datos que tiene el mecanismo de revisión de OGP sobre el tema, entrevistas con líderes y expertos en cada país, talleres con socios en diferentes regiones y apoyo específico a países en los procesos de co-creación en Colombia, Kenia, Ghana y Chile. Ahora bien, ¿qué nos dicen los datos? Lo que vimos es que esto es a corte de diciembre de 2020, pero lo que vimos es que habían 218 compromisos relacionados tanto con lucha contra la corrupción como con datos abiertos, que de esos solamente 21 fueron definidos como estelares por el IRM y que los estelares estaban en contratación pública, en temas de presupuestos, en donaciones y en industrias extractivas. Y de eso vimos que cerca del 50% de los compromisos no son completados o sustancialmente completados, que en general en sus diseños tienen una media o baja especificidad, lo que hace muy difícil pues, traer a otros al compromiso y a la implementación o hacerle seguimiento al mismo compromiso, un poco como mencionaba María. Y también vemos en estos datos que el 38% de estos compromisos, de los que fueron evaluados, por el IRM, tuvieron un efecto moderado en la apertura de los gobiernos en general, y ese efecto más que todo está en temas de transparencia, que generaron algún tipo de cambio en la transparencia, muchísimos menos generando realmente cambios en la participación pública y aún muchos menos en términos de generar algún tipo de cambio en términos de rendición de cuentas o responsabilidad pública. A partir de esto, entonces también empezamos a hablar con reformadores en los diferentes países a través de grupos focales, talleres, entrevistas y el apoyo que mencioné. Y identificamos varios desafíos. Desafíos que enfrentan son poder centrarse en problemas concretos. Muchas veces el tema de corrupción tiende a abordarse desde voy a publicar información y luego algo va a pasar con la lucha contra la corrupción, pero no se empieza pensando en cuál es el tema de corrupción que voy a intentar resolver, cómo la información va a ayudarme en eso. Traer a los administradores de datos o a la gente que produce los datos a los procesos de co-creación para que realmente tengan un sentido de qué es posible, de cómo se puede como gradualizar la apertura de los datos y demás. Fortalecer la voluntad política en los gobiernos y también con otros actores poder trabajar para promover y dar continuidad al trabajo en el tema y realmente llevar el tema a impacto. Crear estrategias para la apertura y promoción de uso de datos. Mencionaba un poco, lo que se ha logrado mucho es decir, se abre información, pero muchas veces hay problemas de calidad, hay problemas de capacidades para el uso, hay problemas de ecosistemas de uso, e incluso hay problemas sobre cómo realmente traer lo que sea que se haga con los datos a los espacios de toma de decisión o a las acciones públicas para exigir rendición de cuentas o para perseguir temas de corrupción o abordar temas de corrupción. Otro tema también es asignar tiempo y espacio para la colaboración en los procesos de co-creación. Entonces, aquí hay obviamente una gran diversidad, pero mucho de lo que vimos es que en general es difícil crear un espacio donde la gente pueda co-crear un compromiso y muchas veces lo que pasa es que viene una idea o una idea de algo que se está haciendo y eso se vuelve un compromiso más que realmente pensar el problema, usar evidencia para entenderlo y definir cómo se puede avanzar en resolverlo. También el tema de definir claramente el alcance del compromiso y vincularlo con otros procesos de reforma que están ocurriendo. Muchas veces lo que vemos o lo que vimos en todo lo que hablamos es que hay compromisos que pueden ser interesantes, pero están aislados de la gente, aislados de los demás procesos de reforma política y de política pública que están pasando. Y pues eso hace que pierdan capacidad de realmente llegar a incidir o llegar a conectarse con los procesos de acción pública y de toma de decisión.
También tienen problemas para encontrar formas de construir de manera efectiva sobre herramientas que existen, por ejemplo, el estándar de contrataciones abiertas o la guía de datos y lucha contra la corrupción del Open Data Charter. Ven las herramientas, son muy interesantes, pero encuentran problemas para entender cómo puedo bajar esa herramienta, traerla a mi contexto y ajustarla a mi contexto de leyes, a mi contexto de las personas y las capacidades que tienen, de las prioridades de política. Entonces, ¿cómo articulo este tipo de herramientas que existen con lo que está pasando en mi país o en mi municipio o en mi región? Y finalmente, el otro tema es el de realmente tener en cuenta cuáles son las capacidades que se necesitan para el proceso de reforma que se plantea en el compromiso e incluir en el compromiso cómo generar esas capacidades o dinamizar esas capacidades del contexto para realmente poder abordar el tema. Eh, Luego de identificar todos estos desafíos, un poco lo que vimos también es cómo se pueden abordar. Entonces, para esto lo que planteamos es como un proceso en el que estamos y en el que esta herramienta contribuye. Y básicamente tiene como tres líneas. Una es desarrollar herramientas con líderes de gobierno abierto que se ajusten a sus necesidades. Acá tenemos esta herramienta. Compartir lecciones y conocimiento con otros líderes en el campo. Hemos estado haciendo trabajo directo con países y en workshops y en talleres regionales y de diálogo. ¿Alguien tiene un micrófono encendido con ruido? ¿Aló? Ya. Y apoyar a actores que están trabajando en gobierno abierto a nivel nacional y subnacional con estas herramientas para que puedan realmente, como decía María, hacer un uso más efectivo de la plataforma de OGP para luchar contra la corrupción. En términos de las herramientas que satisfacen las necesidades, estamos desarrollando dos. En este momento estamos lanzando este creador de compromisos y estamos desarrollando otra que estaremos compartiendo más adelante en el año. Pero básicamente el creador de compromisos, y acabo de ser breve porque Agustina va a hablar mucho más en detalle, el objetivo que tiene es guiar la definición de problemas de corrupción e identificar cómo el uso de datos puede ayudar a abordarlos. Entonces, realmente proveer a los que están trabajando en el tema con una guía sobre cómo aterrizar los temas, sobre cómo definir estrategias, objetivos y cómo medir avance y cómo poder usar evidencia para informar el proceso y medir avance en el proceso, proporcionar ejemplos prácticos sobre el uso de evidencia para estos temas, permitir la colaboración tanto a nivel local o nacional para abordar los desafíos. Entonces, es mucho de estas preguntas guías o de esta forma de presentar la información, cómo eso puede realmente llevar a una discusión y no solamente a avanzar una idea, sino a construir ya este proceso de co-creación que es tan importante y permitir la formulación de compromisos que tengan en cuenta las oportunidades y desafíos del contexto, teniendo en cuenta qué otras cosas están pasando, cómo se pueden articular este proceso de producción y uso de datos a estos otros procesos y en marco de reformas más amplias. En términos de compartir lecciones y conocimientos, tenemos series de piezas de comunicación, que hay muchas la página de Medium del Open Data Charter. También estamos haciendo la invitación a los líderes de OGP en espacios como este, tanto a nivel nacional o local, para que utilicen estas herramientas y discutan formas innovadoras de abordar estos desafíos. Y pues también se pueden poner en contacto con nosotros para hablar del tema, estamos completamente interesados. Y colaborar con organizaciones globales que también están promoviendo estos temas. Por ejemplo, en la herramienta vamos a ver un poco más, pero hay un ejemplo de cómo desarrollar compromisos para el uso de datos de contrataciones abiertas para mejorar la infraestructura pública, partiendo de todos los temas, de cómo se identifica un problema de corrupción en el tema, cómo se pueden usar los datos para abordarlo y demás. Y finalmente, pero esto es algo que esperamos poder continuar haciendo y como después del proyecto un poco seguir en esta línea, es apoyar más fuertemente a líderes a nivel de país, trabajar con socios locales en países, en municipios o regiones específicas para utilizar las herramientas y lograr un impacto y promover un diálogo más amplio sobre los desafíos que realmente ocurren y cómo y qué otras formas innovadoras pueden haber para resolverlos. Un poco ese es el contexto que marca la herramienta que nos va a presentar Agustina y todo el trabajo que hemos venido haciendo en el marco de este proyecto. Y pues muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias Jorge, súper ilustrativo. Los invito a quienes tengan alguna pregunta puntual de lo que comentó Jorge, o si quisieran mayor información o más detalles sobre algo, que lo pueden dejar por el chat, así Jorge lo puede responder por allí mismo o lo abordamos en las siguientes presentaciones.
Y entonces ahora sí nos vamos a meter de lleno con la presentación de la herramienta como tal. Voy a compartir mi pantalla para que podamos ir a través de las distintas secciones que tiene este documento, que le llamamos el creador de compromisos anticorrupción, que incluye también, que hemos elaborado en 4 pasos para generar compromisos de OGP que utilicen datos abiertos para luchar contra la corrupción. No me detengo mucho en esto porque lo estuvo mencionando Jorge hacia el final de su intervención, pero muy a grandes rasgos esta herramienta, que es un documento estructurado como un PDF, tiene como objetivo guiar a representantes de gobierno y sociedad civil para la redacción de compromisos de datos abiertos de lucha contra la corrupción. Esto tenemos como hipótesis que a través de una mejor redacción puede llevar a una mejor implementación porque uno considera un montón de cuestiones en el proceso de redacción y en la forma en la cual se escriben y se plasman las ideas escritas que puedan llevar a tener objetivos mucho más concretos, a tener expectativas claras sobre lo que se puede y lo que no se puede alcanzar en el plazo de 2 años de la escritura de estos compromisos. Pueden presentar evidencia concreta que tal vez en el proceso de escritura nos lleva a un objetivo distinto porque uno va viendo algunas cuestiones que tal vez de otro modo no se, uno por lo general tiende a pensar más en el resultado o en lo que quiere hacer, pero esto plantea ir un poco más atrás y empezar a pensar desde el problema para que después eso redunde en una escritura, un compromiso mucho más concreto. Este documento o esta herramienta puede ser utilizada tanto por gobiernos como por organizaciones sociales, como por la comunidad de datos abiertos en términos más amplios. Agencias gubernamentales interesadas en redactar un compromiso de OGP, no solamente aquellos puntos de contacto de OGP, digamos, los que están encargados del proceso de gobierno abierto, sino tal vez otras agencias del ecosistema anticorrupción que quieran participar del proceso de escritura de OGP y lo pueden hacer. Organizaciones sociales, tanto aquellas miembros del foro multiactor de OGP, como otras interesadas e involucradas en el proceso de OGP, y comunidad de práctica de datos abiertos en términos amplios, que sirva como herramienta de incidencia en sus propios contextos locales. La herramienta está estructurada en 4 grandes pasos que de alguna forma espejan lo que es la plantilla de escritura de compromisos de OGP. No son los mismos nombres específicamente, pero sí refleja la misma plantilla para que uno pueda ir guiándose con este documento y a la vez ir escribiendo el compromiso que exige el formato formal de la Alianza para el Gobierno Abierto. Entonces planteamos un primer paso que es pensar el objetivo de política pública, más o menos, y cómo esto se relaciona con los 3 valores de OGP, y ahora me voy a detener en esto. Después pensar específicamente en el problema de corrupción que quiero abordar. En una tercera instancia, hacer el link con la apertura de datos y cómo puedo abordar este problema de corrupción a través de los datos, tal vez no solucionarlo, pero sí mitigarlo o atacar alguna parte de ese problema más amplio, y cómo, en definitiva, este compromiso que se está planteando en el plan de acción de OGP puede abordar este problema de corrupción, y acá entran también todo lo que tiene que ver con la definición de las actividades y demás. Entonces, el primer paso, y acá es un documento, como les decía, estructurado con un PDF, con opciones para completar en el mismo documento, que se puede imprimir y demás. Acá son algunas imágenes de cómo se estructura ese documento, y cuando termine les comparto el link al documento en madre, digamos. Pero bueno, el primer paso tiene que ver con el objetivo de política pública. Y acá lo linkeamos con los 3 valores de OGP, de participación, rendición de cuentas y transparencia, un poco para desandar, bueno, por dónde quiero ir, qué es lo que tengo ganas de publicar información, de crear capacidades de análisis de datos, auditorías sociales, creación de incentivos, generar más espacios de participación
para las organizaciones o las personas. Tengo ganas de publicar datos directamente, mejorar la calidad o el formato de ciertos datos que están publicados, adoptar estándares internacionales, y entonces está más relacionado con cuestiones de transparencia pura y dura, o cuestiones más de rendición de cuentas o accountability, que tenga más que ver con fortalecer mecanismos de control o espacios de auditoría, desarrollar capacidades de análisis a los organismos a cargo de control y de supervisión de leyes, desarrollar herramientas para instituciones de control o de lucha contra la corrupción. Entonces, empezar a pensar un poco por dónde queremos que vaya el compromiso. El paso 2 tiene que ver con definir el problema de corrupción. Esto, como decía antes, lo que planteamos es pensar desde el problema, pensar primero en el objetivo de lo que quiero hacer y qué riesgos de corrupción busca mitigar este compromiso que voy a estar haciendo, cómo este riesgo de corrupción o este problema concreto afecta la entrega y provisión de bienes y servicios públicos. Es un problema de corrupción a gran escala, a menor escala, corrupción política, por dónde desanda todo esto, qué ciclo de políticas públicas afecta este problema. Entonces, acá pueden ver que hay espacios en blanco para completar, que hay algunos tics para ir seleccionando en una lista más grande de opciones, o incluir otros que no estén mapeados, porque esto es simplemente una guía y una primera aproximación, pero cada contexto y cada realidad tiene su propia complejidad. A su vez, en algunas secciones hay recursos linkeados y hay ejemplos que permiten ilustrar cómo responder, o cómo, en definitiva, en la redacción final de un compromiso se ven respondidas este tipo de preguntas. Entonces, tenemos recursos que pueden llegar a ayudar, que están linkeados en el documento, ya sean por áreas temáticas, como se ve abajo, de beneficiarios finales, de extractivas, de contratación, o recursos más generales que pueden llegar a ilustrar por dónde desandar del ciclo anticorrupción, de los datos clave para combatir la corrupción, de la guía de apertura de la Open Data Charter, cómo es el proceso de co-creación de OGP, digo, como cuestiones más introductorias. Y a su vez ejemplos, como decía, en algunos casos son ejemplos hipotéticos, construidos para responder alguna sección, y en otros casos son ejemplos reales de planes de acción viejos de países o de ciudades que creemos ilustran muy bien a qué se refiere o cómo responden una sección en particular. Entonces el paso 2 tiene por un lado entender el problema y por otro lado encontrar evidencia. Tiene que ver con, bueno, esto, incluir datos de referencia, estudios, documentos, índices, estadísticas, casos, como documentación que respalde el problema, y esto, como decía antes, muchas veces ayuda a desandar un preconcepto o algo que uno tenía asumido que en realidad no está así en la realidad, o que fue cambiando a lo largo del tiempo. Y a su vez el país es parte de algún tratado internacional o de algún compromiso político que ya haya asumido, como ahí se ven los recursos, la UNCAC, el MESICIC, el G20, el FMI, la OCDE, digo, como hay distintos mecanismos de cooperación internacional en el cual, esto lo mencionaba Jorge antes también, bueno, cómo se inserta, digo, este problema ya se está buscando atacar en alguna otra instancia más de alto nivel o política. Entonces, un poco desandar, bueno, incluir datos, evidencias y demás. En el marco de la construcción de esta herramienta, trabajamos con la Alianza para las Contrataciones Abiertas en desarrollar un compromiso ilustrativo para la transparencia en infraestructura. Contratación abierta para infraestructura. Que en la versión en inglés lo pueden ver en el anexo, que es concretamente cómo se vería un compromiso en ese tema, respondiendo a cada una de estas preguntas, o a la gran mayoría, con esta misma estructura. Entonces, en el ejemplo de la derecha, se puede ver, se sacó una parte de lo que es ese compromiso, que ustedes ven ahí que dice en nombre de país, porque es un modelo, pero viene concretamente con números, con estudios linkeados,
600.000 millones, 30% de estas inversiones, cuántos son los sobrecostos, digo, como para incluir cuestiones concretas en el desarrollo de la descripción del problema o de los antecedentes de este compromiso. Pasando al paso número 3, y esto es cómo se relaciona con los datos abiertos para estos objetivos, es un poco, bueno, qué alcance va a tener este compromiso, es parte de una estrategia a largo plazo, qué tipo de objetivo de política puedo llegar a vincular, esto se vincula con el paso número 1, también hay recursos, hay ejemplos, y esto es lo que mencionaba María, para describir el compromiso, utilizar la metodología SMART. Esto sirve mucho para desarrollar el objetivo general, los objetivos específicos, que puedan ser específicos, que sean medibles, que sean relevantes, que sean posibles de implementar en el tiempo que tienen el plazo del plan de acción, o menos incluso, y que sean alcanzables, que efectivamente uno lo pueda realizar. Entonces, en la propia redacción del objetivo de ese compromiso, poder seguir estas recomendaciones que van a hacer que en definitiva esté mejor escrito y, como decía antes, que uno tenga más claro si efectivamente lo puede lograr o no. Cuestiones de fuentes de datos, si tengo los datos necesarios para implementar este compromiso, si los tengo que construir, si tengo la capacidad para construirlo. Entonces esto es como una preevaluación, de decir, bueno, cómo se recopilan los datos, por quién, tengo acceso, qué datos me faltan, cómo se utilizarían los datos para abordar el problema. El compromiso tiene que ver con la disponibilidad, con el uso, con el impacto de los datos, ¿no? Entonces, un poco ahí en esa tabla uno que puedo ir contestando. Y a su vez se proporcionan distintos ejemplos de conjuntos de datos. Si tienen que ver con individuos y organizaciones, con temas de rentas e impuestos, con cuestiones de contrataciones y recursos relacionados a lo público, o con cuestiones legales, regulatorias y procedimientos, y cómo se relaciona cada uno de ellos con el acceso a los datos. Este es el paso más extenso, porque bueno, hay todas las aristas que uno puede tener y que los datos nos brindan. Entonces acá planteamos que se pueda trabajar sobre la calidad del formato y la interoperabilidad de los datos, y cómo están estos clasificados, si hay cuestiones de privacidad y de uso ético de estos datos, que hacen una evaluación de riesgo, si uno lo evalúa, si es parte del compromiso, si hay regulaciones que ataquen esto en particular, ya existentes en ese contexto, qué técnicas se van a usar para preservar, etc. Y a su vez, cómo deben desglosarse estos datos para comprender si el problema afecta de forma desproporcionada a mujeres o grupos vulnerables. Cómo tener una mirada inclusiva en este sentido para poder involucrar desde el planteamiento del problema y desde la descripción del compromiso cómo afecta o cómo se relaciona con las particularidades o la realidad de distintos grupos marginados. Acá un mapeo de actores, un poco creo que también lo mencionaba María, respecto a tener en claro todo el ecosistema de actores y de datos anticorrupción para poder identificar si tienen que ser parte de este compromiso, si tienen que ser parte de la implementación, involucrarlos también en el proceso de redacción, tanto desde el lado social, periodistas, sindicatos, sector privado, académicos, organizaciones sociales, como también desde el sector público. Formuladores de políticas, implementadores, legisladores, organismos de control, instituciones de supervisión, agencias implementadoras, etc. Entonces esto como para tener un panorama y poder identificar quiénes son claramente los que participan de este problema. Y finalmente cuestiones de marco de gobernanza. Si existe un marco de gobernanza de datos, y acá planteamos 3 niveles distintos, digo, a nivel si el compromiso está alineado a una estrategia de datos más amplio, si hay apoyo político, si los administradores y recolectores de los datos están involucrados, si la agencia implementadora tiene la capacidad técnica y táctica para implementar el compromiso, si hay la colaboración necesaria entre agendas, y a nivel de ejecución, si hay alguna falla en el nivel de implementación que pueda ser un obstáculo
para el éxito de este compromiso, cuestiones técnicas de APIs, de generación de datos, de infraestructura, de arquitectura de los datos, de estándares, de interoperabilidad, digo, todos estos que se relacionan también con algunas de las preguntas previas, pero bien desandar la cuestión de datos. Y por último, el paso 4 tiene que ver con la relación concreta entre este compromiso y la lucha contra la corrupción, y acá lo que planteamos es poder hacer como este mapa de resultados, efectos e impacto, o lo que en inglés el output, outcome, impact, para poder identificar concretamente qué resultados o qué productos tangibles se van a ver de la implementación de este compromiso, cuáles son los efectos o los cambios que uno espera ver producto de esos resultados, y cuál es el impacto final a mediano o largo plazo de este compromiso, de esta intervención, o bien cómo se relaciona con etapas subsiguientes. Entonces acá tenemos distintos ejemplos de cómo se vería un producto, un resultado y un impacto concretamente. Y después esta sección de información adicional, que está naturalmente relacionado directamente con los hitos y las actividades, que este es un aspecto muy importante en el proceso de redacción de un compromiso, porque es en definitiva cómo se van a plasmar todo ese desarrollo lógico y el objetivo del compromiso, cómo se plasma efectivamente. Entonces, actividades que estén perfectamente, que estén detalladamente descritas, que haya un medio de verificación claro y que estén enmarcadas en un lapso de tiempo concreto y factible de implementar. Entonces acá también brindamos algunas recomendaciones, algunos ejemplos de hitos, metas y actividades, o ejemplos de cómo se puede evidenciar o qué distintos entregables que uno puede ver, y posibles productos en el marco de la implementación y para el monitoreo de cada uno de los compromisos. Entonces sé que fui un poco rápido por cada una de las secciones, después ahora les comparto el documento para que puedan revisarlo a detalle y hacernos las preguntas que tengan o investigarlo bien. Nuestra recomendación es que esta herramienta se use como un libro de trabajo, como les decía, es un PDF, pero se puede imprimir, escribir, hacer anotaciones, responder en los espacios en blanco, utilizar un bloc de notas para hacer aparte, si uno quiere como expandir, o en la computadora y demás. Abarcar cada paso de forma detenida, aunque uno piense que algunas preguntas pueden llegar a ser redundantes o que no son necesarias, intentar ir por cada paso de forma detenida, responderlas, pensar 2 veces, buscar evidencia y demás. Utilizar los recursos linkeados que están pensados específicamente para cada una de las preguntas que creemos que pueden apoyar en cada una de las áreas. Utilizar los ejemplos como inspiración para ilustrar posibles enfoques, y como habrán visto, son un montón de preguntas, se pueden seleccionar aquellas que se crean útiles y pertinentes. Por supuesto, no hace falta responder todos porque es un documento extenso, en muchos casos uno ya viene de compromisos de planes pasados, entonces esto es simplemente profundizar sobre alguno, entonces se pueden elegir y seleccionar aquellas preguntas que tengan que ver con el objetivo del compromiso. Así que esto es a grandes rasgos la presentación. Estoy justo sobre el tiempo para poder tener unos minutos para escuchar a Celia. Si tienen alguna pregunta o alguna sección que fue muy rápido, pueden hacerla por el chat, y si no, después les dejo mi correo también por allí. Y ahora les comparto los links a ambos documentos, y esperando que sea útil para sus procesos de co-creación. Ahora sí, Celia, te dejo la palabra para que nos puedas contar cómo crees que desde el gobierno de Paraguay pueden utilizar esta herramienta, qué valor agregado les brinda, y contarnos un poco del proceso que están realizando y de las actividades. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Agustina, muchísimas gracias a Global Integrity, al Open Data Charter y a Africa Open Data Network. Pero ahí realmente, bueno, yendo rápidamente, un saludo a todos también, ¿verdad? De la Secretaría Técnica de Planificación.
y en honor también al tiempo, porque la herramienta, bueno, tiene realmente sí, 40 páginas, tiene, que son realmente sumamente interesantes. Bueno, hoy nos encontramos en Paraguay en un proceso, obviamente dentro de la coyuntura que estamos viviendo de la crisis sanitaria, en un proceso un poco más, obligados e invitados a que sea mucho más revisado y con una respuesta mucho más pronta. También estamos nosotros, obviamente, también con un retraso del plan de acción, pero esta herramienta nos cae perfecto para realizar este tipo de compromisos y desarrollar una estrategia integral entre todos. Y realmente es sumamente importante, y escuchándole, bueno, a Jorge, a vos, Agustina, y a María, realmente es sumamente interesante, sumamente interesante la herramienta cuando hablamos de desarrollar una estrategia o un compromiso para gobierno abierto. Y me refiero al hecho de que aterrizar a tierra mucho. Conversamos con los técnicos de la Secretaría también de cómo podíamos implementar y realizar un quinto plan de gobierno abierto que sea sostenible, que esté realmente relacionado, obviamente, a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y algo sumamente importante para cada país, que es el Plan Nacional de Desarrollo. Hoy en día Paraguay está viviendo ya sus últimos días de lo que es la actualización de este Plan Nacional de Desarrollo, y es ahí donde también la herramienta habla sobre los planes de desarrollo de cada país. Entonces, es ahí donde baja realmente a lo que se puede realizar y lo que no se puede realizar. Porque aquí la intención es realizar compromisos que sean totalmente encajados a la política pública de cada país, obviamente en este caso de Paraguay. También sumamente importante es que tengan un presupuesto para así lograr esa sostenibilidad. Y también hablando de los compromisos del gobierno abierto, para el momento del MRI, que es el mecanismo de revisión independiente, sea mucho más fácil medir el impacto de lo que fue a medio término de la aplicación de esta herramienta con los compromisos, y eso hace que se vuelva de manera mucho más práctica el seguimiento, y obviamente al final con la autoevaluación de esos compromisos. Nosotros hoy tenemos varios desafíos, como una ley de financiamiento político, tenemos también una brecha de género en temas de la corrupción, todos enmarcados. Y otra cosa que no quiero dejar atrás, que realmente a mí me decía la gente, ¿cuál es un compromiso de anticorrupción? Y realmente todos los compromisos o todos los proyectos tienen que contener ese complemento de la lucha contra la corrupción. Salud, Agustina. Y todos tienen que tener ese complemento. Y algo muy importante, el chip de la lucha contra la corrupción basada en los datos abiertos, porque si no tenemos datos abiertos no podemos investigar y también estar haciendo controladores y midiendo los procesos de lo que son lo que es el gasto público. Entonces no vamos a poder realizar lo que es la misión. Realmente para mí es muy importante que el chip de la lucha contra la corrupción esté insertado no solamente en cada servidor público, sino también en cada ciudadano. Otro de los desafíos que nosotros tenemos, que Jorge lo había comentado en varias ocasiones, es el tema de las compras públicas. Es sumamente importante. Hoy estamos, también en Paraguay se está viviendo un proceso de reforma del Estado. Comenzamos con la reforma de 2 leyes, que es la Dirección Nacional de Compras Públicas, donde establece también una apertura de precios referenciales, un control más estricto de compras y la centralización sobre todo de todas las compras del Estado en esa misma dirección, porque muchas veces las instituciones tienen la realización de compras dentro de los llamados en cada institución, y después para los otros tipos de concursos públicos está la dirección, ¿no? Ahora mismo se enmarca en la Dirección de Contrataciones Públicas eso, así está. Vivimos un proceso de reforma donde la herramienta también habla y te hace hablar al proyecto.
baja a tierra, realmente acorta los procesos y hace mucho más evidente tener ese reporte y esa, como le llamamos en gobierno abierto, ese proceso de la recuperación abierta. Como les digo, realmente la pandemia hoy nos obliga a tener una herramienta o herramientas y compromisos mucho más innovadores, mucho más, más ambiciosos, y no generalmente un plan de acción se distingue por la cantidad de personas que participaron y tampoco por la cantidad de compromisos. Hay factores muy importantes para el éxito y eso es una lección aprendida que tenemos de los planes de acción anteriores. La calidad de la participación es sumamente importante y también tener compromisos que tengan realmente un impacto con la ciudadanía. Y creo que esta herramienta está muy buena para dar un approach a la formulación de estos compromisos y, bueno, formular las políticas públicas en los 3 poderes del Estado. O sea, es altamente aplicable, Agustina. Realmente yo estoy muy, muy contenta porque me vino justo a tiempo. Es una buena oportunidad para poder aplicar la herramienta en los procesos de la co-creación del 5º Plan de Gobierno Abierto. Así que tenemos muchos desafíos y obviamente uno de los desafíos principales es lograr la sostenibilidad y el impacto de los compromisos para un gobierno abierto. Así que bueno, gracias y estoy también disponible a cualquier pregunta. Excelente. Muchísimas gracias, Celia, y muy interesante. Esperemos que podamos colaborar en el proceso que están abordando y que hay muchos temas que naturalmente se relacionan. Tenemos unos últimos 5 minutos. Ahí en el chat vi que a varios han incluido algunas preguntas que fui respondiendo. No sé si me faltó alguna, pero creo que había una de Carlos que preguntaba sobre las audiencias. Creo que un poco en la presentación estaban y está también en el mismo documento a quién está esto destinado, pero puede ser a gobiernos, a comunidades de datos, al ecosistema de gobierno abierto del país, a agencias de control, a representantes de la academia que participen de los procesos de co-creación. Esto busca mejorar y facilitar y guiar los procesos de redacción concretas de los compromisos. Y después había una última pregunta de Germán, me parece, respecto a si todos los compromisos de gobierno abierto deben incluir o datos abiertos o lucha contra la corrupción. Acá abro el piso para cualquiera de los oradores, así no contesto yo. No sé si Jorge o María quieren contestar esta. Estás en mute, María. No, contesta vos, después yo voy después de ti. Ok, no, solamente en términos de la pregunta de Germán, no todos los compromisos tienen que tener anticorrupción o datos abiertos. Hay muchos otros temas en los que se pueden hacer compromisos, pero como mencionaba María, esto es un tema súper importante y que debe estar en la agenda de los procesos de co-creación y de gobierno abierto, sin que sean todos los compromisos. Mis 2 centavos en relación a esto es que me parece que la pregunta de Germán era si tiene que tratarse sobre datos abiertos. No, obviamente no, y creo que hubo una contestación en el chat. Para mí, lo que nos brinda la tecnología hoy es poder avanzar como en una segunda generación de efectividad en nuestra lucha contra la corrupción como organizaciones. Entonces, si consideramos que una primer oleada de iniciativas y de éxitos por parte de las organizaciones fue tratar de que, qué sé yo, hubiera quizás una batería de normativa, ¿no? Y luchar por esa normativa, después que esa normativa se implementara quizás con
con información publicada. Me parece que ahora la ola es utilizar eso, ¿no? La información y la normativa que existe en el mundo para que podamos demostrar iniciativas que no, que no sean éticas. Entonces, me parece que una de las alternativas es, y muy efectiva y que tenemos a la mano hoy, es utilizar los datos abiertos, y eso nos permite poder, obviamente, cruzar información, demostrar, identificar red flags, etcétera, que para nosotros hoy como organizaciones se nos abre el mundo, bueno, no hoy, ¿no? Desde hace ya varios años se nos abre el mundo del Big Data, ¿no? De identificar millones de cosas que antes no teníamos oportunidad. Entonces solamente es eso, es una alternativa, pero podemos hacerlo de otras miles de cosas a los compromisos. Gracias, María. Y tenemos una última pregunta de Olinda respecto a si la herramienta prevé la evaluación de la implementación y su impacto. La respuesta corta es no. En definitiva, esta herramienta se busca facilitar el proceso de redacción. Como decíamos al comienzo, hay una hipótesis subyacente y que se testeará a lo largo de los años cuando se vaya implementando, pero es que con una mejor redacción uno puede tener mayor control y mucho más conocimiento sobre el problema que busca atacar y la posibilidad de hacerlo en el marco de OGP en 2 años con quienes deben estar sentados a la mesa. Por lo tanto, se espera que al hacer compromisos, escribirlos de forma mucho más medibles, concretas, para una van a tener en definitiva mayor efectividad porque van a cumplir con lo que efectivamente se redactó. Muchas veces lo que pasa es que se escriben cosas muy generales o muy ambiciosas que después no se pueden implementar en el lapso correspondiente. Si no hay muchas más preguntas o comentarios, ya estamos casi sobre la hora. Yo les agradezco a todas y todos por su participación, por las preguntas, por haberse quedado hasta el final y escuchar. Este video esto está siendo grabado y va a estar también disponible públicamente por si después lo quieren compartir o quieren repasar algunas de las cosas que se fueron mencionando. En el chat compartí los 2 links a la herramienta, tanto en castellano como en inglés, y están los correos tanto de Jorge como míos, por si quieren contactarnos para solicitar asesoramiento o ayuda en el proceso de co-creación o para conocer más sobre este trabajo y sobre la herramienta. De nuevo, muchas gracias a todos, en particular a las oradoras y el orador, y bueno, estamos en contacto. Que estén muy bien.